En estos teléfonos económicos, la verdad es que no tenemos que esperar un muy buen resultado en el apartado fotográfico en general. Aquí es donde siempre suele decaer la cosa. Pero sí hay que mencionar que hay un aumento de resolución con respecto a la cámara frontal. En la generación anterior era de 16 megapíxeles, mientras que en este Xiaomi Redmi Note 14 es de 20 megapíxeles con una apertura focal de 2.2. Así que bien. Además de eso, también podremos grabar hasta una resolución frontal de 1080p, es decir, Full HD a 30 FPS o en HD a 30 FPS. Dime tú, ¿qué te parece más o menos el resultado de la selfie? Y ya que estamos hablando de camaritas, aprovecho y te menciono la cámara principal o el conjunto que hay en la parte de atrás. En este caso sí encontraremos un formato calcadísimo a la versión anterior. Tendremos un triple sensor, es decir, 3 cámaras, siendo el sensor de la cámara principal de 108 megapíxeles con una apertura focal de 1.7, el otro es un sensor de ultra gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y por último tenemos el sensor macro de 2 megapíxeles con una apertura focal de 2.4 y por supuesto que vamos a poder realizar fotografías en modo retrato. Eso sí, hay que decir que la calidad es bastante justa, pero la verdad es que es bastante normal en estos teléfonos más baratos, así que aquí yo realmente no me esperaba absolutamente nada del otro mundo, pero al menos tenemos esta función. En el caso del sensor principal de 108 megapíxeles, te recomiendo activar esta máxima resolución siempre y cuando vayas a hacer alguna ampliación dentro de la fotografía, porque para eso son más megapíxeles, no para tener en sí una mejor calidad fotográfica, sino para no perder detalle al momento de hacer una ampliación a la foto. Pero si hablamos en cuanto al resultado general, si nos vamos a las fotografías de día concretamente, pues tengo que decir que en general sí me gustó el resultado. Aquí destaco por ejemplo que el HDR trabaja, la verdad es que bastante bien, lo cual podremos notar sobre todo por ejemplo cuando hay contrastes lumínicos con el cielo. Por supuesto no es ni comparable con un teléfono tope de gama, pero considero que dentro del precio en el que nos encontramos tendremos un muy buen rango fotográfico, por lo menos en el apartado de día. Pero si nos vamos a la fotografía nocturna, aquí sí podemos notar alguna discrepancia con respecto a las fotos de día, ya que empeora bastante más la calidad, no un poquito, sino que se nota bastante el cambio, sobre todo en las zonas más oscuras es cuando empezamos a ver esta pérdida del detalle, aparece mucho más el grano y podremos encontrar que falta bastante iluminación en algunas zonas. Así que si menciono solamente el apartado nocturno, te diría que la verdad es que está bastante justito, tirando más o menos para abajo, pero por lo menos sí salva en el apartado de día. Y siempre recordando que este es un teléfono más económico, es un teléfono más asequible para la mayoría del público. Pero un detalle que creo que sí podría haber sido mejor es el tema de la grabación, ya que al menos en cuanto a FPS, por la resolución, sí creo que podrían haber ofrecido una mejor experiencia en este mismo rango de precio, ya que como máximo vamos a poder grabar solo hasta 1080p, es decir, Full HD a 30 FPS. Por lo menos me hubiese gustado que tuviéramos la opción de grabar a 60 FPS, ya que el tope como máximo es 1080p. Otro detalle más o menos deficiente en cuanto a la cámara es que sí puedo notar que hay un cambio drástico en cuanto al balance de colores a medida que se va caminando por la escena o la escena en sí se va moviendo. La estabilización tampoco es de las mejores, pero en este caso sí que lo encuentro normal dentro de este rango de precio, pero en cuanto a calidad en sí, sí se apaña bastante bien, sobre todo si hablamos del día, ya que si nos vamos a la noche, aquí ocurre algo parecido que con la foto, y es que en la grabación pues se nota mucha más deficiencia si hablamos de grabación.